Buenos días. Hoy venimos a presentar una iniciativa de Chunta Aragonesista que nace de la urgencia, pero sobre todo del corazón y la responsabilidad. Venimos a dar voz a una realidad que duele, una realidad que a menudo se esconde entre el silencio y la culpa, pero que está destrozando la vida de miles de jóvenes y familias en Aragón. Son los trastornos de conducta alimentaria, como la anorexia, la bulimia, el trastorno por atracón, el trastorno por evitación o la vigorexia. No estamos hablando de caprichos, ni de modas, ni de cosas de la edad. Estamos hablando de enfermedades mentales graves que afectan a quienes las sufren durante todo el año, pero que se agudizan especialmente en el verano, cuando las rutinas se rompen y la presión estética se multiplica en las redes sociales. De hecho, los trastornos de conducta alimentaria registran la mayor tasa de mortalidad entre todas las patologías psiquiátricas de los jóvenes. Es una realidad demoledora y que no podemos seguir mirando de reojo. Para entender la magnitud del problema, se estima que alrededor del 6% de nuestros jóvenes sufren algún tipo de trastorno de conducta alimentaria y que se traduce en alrededor de 8.000 jóvenes atrapados en esta situación y 8.000 familias en vilo constante. Y la gravedad es tal que hasta la propia justicia de Aragón ha tenido que intervenir alertando al Gobierno de Aragón de los graves problemas que supone la falta de recursos. Y cuando la justicia da un paso al frente por la salud infanto-juvenil, es señal de que el sistema ya no aguanta más parches. Por otro lado, los datos del Plan de Salud Mental de Aragón revelan que la edad del niño o la niña está bajando de forma alarmante. Ya se están detectando casos de conducta de trastornos en las consultas de pediatría desde los 11 años. A este drama se añade también una injusticia territorial. En Aragón, el lugar donde vives determina tu posibilidad de curación. Si vives en Zaragoza, los recursos, aunque son escasos, están cerca. Pero si vives en el medio rural, en las comarcas del Alto Aragón o las comarcas del sur, la enfermedad de un hijo o una hija se convierte en un calvario de kilómetros, gastos económicos inasumibles y un desgaste emocional destructivo. Y si a esto sumamos que las listas de espera en salud mental son eternas, hay que esperar 3 meses para una cita, condena a estos jóvenes muchas veces a la cronicidad y es evidente que la situación se vuelve insostenible. Desde Chunta Aragonesista hemos registrado una iniciativa con 9 puntos clave que están sostenidos en 3 pilares: la equidad, la prevención y el apoyo. En primer lugar, pedimos equipos multidisciplinares completos. Exigimos psicólogos, psiquiatras, nutricionistas y enfermeras especializadas, no solamente en Zaragoza, sino también en todos los sectores sanitarios de Huesca, Barbastro, Teruel y Alcañiz. Ninguna familia debe de quedarse atrás por vivir lejos de Zaragoza. En segundo lugar, pedimos más plazas en hospitales de día. El ingreso hospitalario debe de ser el último recurso. Se necesitan más plazas públicas que permitan tratamientos diarios sin desvincular a las personas jóvenes de su entorno sociofamiliar. En tercer lugar, prevención en las aulas y detención precoz. Queremos protocolos en atención primaria, pediatras, médicos de familia, para que tengan una vía rápida de derivación. Y también planteamos una estrategia conjunta con el Departamento de Educación para que en los institutos también se enseñe a combatir esa presión estética digital y a cuidar la autoestima. Y también, por último, no nos queremos olvidar de los grandes olvidados, los padres, las madres, los cuidadores y las cuidadoras, es decir, cuidar a quienes nos cuidan. Proponemos la creación de una escuela de familias de ámbito autonómico, porque cuando un hijo o una hija enferma, también la familia enferma, y quienes cuidan necesitan herramientas y apoyo psicológico. En definitiva, esta iniciativa no va de números ni de burocracia, va de cuidar, va de entender que cuando una sociedad permite que los jóvenes se autodestruyan para encajar, el problema no es de los jóvenes, sino de la sociedad. Rompamos el silencio y pongamos recursos donde hacen falta para combatir la bulimia, la anorexia, la vigorexia o el trastorno de atracón, entre otros. Porque el verdadero sentido de esta iniciativa de Chunta Aragonesista es poner freno de forma inmediata a los trastornos de conducta alimentaria. No podemos seguir
tratándolos como un problema secundario o invisible cuando es la patología psiquiátrica que más vidas de jóvenes se cobran. Para finalizar, esta iniciativa es un compromiso firme para combatir una enfermedad que destruye cuerpos y mentes, asegurando que el tratamiento especializado llegue a tiempo a cada rincón de Aragón y salvando el futuro de una juventud que sufre esta enfermedad con demasiado silencio. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Pues muchísimas gracias por haber venido.